días, les habla el polaco Now, y 21 de diciembre del 2022. Pues quieren quitar la mañanera. Desde el principio del gobierno de López Obrador han querido quitarnos el derecho a la información que está plasmado en la Constitución mexicana. Quieren quitarnos ese derecho, un derecho que nunca habíamos tenido hasta ahora. Bueno, pues cuando hablo de México, pues hablo de Estados Unidos, porque es lo mismo. Y hablo de lo que está sucediendo en el mundo. Y el triunfo de la oposición aquí en México es moralmente imposible, como el triunfo de Estados Unidos en el mundo es moralmente imposible, ¿no? Siempre he dicho que el contexto de la historia es el contexto del presente. Dice López Obrador que tiene mucho que ver las circunstancias y la suerte en la política, y sí tiene mucha razón. Yo no estoy de acuerdo con nuestro presidente en lo que se refiere a Roosevelt. Habla muy bien de Roosevelt el presidente porque dice que permitió la expropiación petrolera. Para mí Roosevelt fue el monstruo que provocó la Segunda Guerra Mundial, que masacró a países, muchos países, y Churchill para mí es un lamebotas, clasista, racista, despreciable. Esos dos personajes, para mí, en mi opinión personal, son despreciables. ¿Por qué Roosevelt permitió la explotación petrolera de Lázaro Cárdenas? Bueno, hay que ver el contexto de la historia, porque acordémonos que se venía la Segunda Guerra Mundial y Alemania buscaba introducirse aquí en México. Entonces, Lázaro Cárdenas, muy inteligente, agarró el momento adecuado para hacer la expropiación petrolera, porque a Estados Unidos no le convenía tener broncas con México por lo que estaba sucediendo con Alemania. Si no, México, el presidente Lázaro Cárdenas hubiera permitido la entrada de los alemanes aquí en México. Entonces no le quedó a otra a Roosevelt más que permitir la expropiación petrolera. Y a cambio de eso, que México entrara con su escuadrón 201 a la guerra, que le declarara la guerra a Alemania. Entonces fue el contexto de lo que estaba sucediendo. Y muy inteligentemente Lázaro Cárdenas expropió en ese momento. Estados Unidos no podía hacer otra cosa, porque se le venía encima la Segunda Guerra Mundial que promovió Roosevelt. No nos equivoquemos. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con mi presidente. Para mí es un tipo despreciable que provocó millones y millones de muertos. Ahí de la mano de este despreciable lamebotas de Churchill. En mi opinión muy personal. Bueno, pues ¿cuál es el contexto actual? ¿Por qué Estados Unidos no ha podido atacar así de plano a México con todo? Pues primero por la pandemia, pero ahorita por la guerra de Ucrania, por la guerra que tiene contra Rusia. Entonces a Estados Unidos pues sigue metiéndose en Latinoamérica, pero le ha tenido que bajar un poco, ¿no? Claro que está esperando el momento de meterse como en Perú, ¿no? Como en Argentina, como lo va a hacer seguramente en Brasil, porque Lula no tiene el poder legislativo de su lado, y como va a seguir haciendo en toda Latinoamérica, pero ya no con tanto poder. Entonces, se está aprovechando estas circunstancias, ¿eh?
para poder independizarnos un poco de Estados Unidos. Por lo menos ya tenemos independencia en lo energético, que es muy importante. Pero aquí, mientras tengamos al pueblo, al ejército y al poder legislativo, pues no va a poder hacer nada Estados Unidos, aunque quiera. Lo ha tratado de inestabilizar el gobierno, lo ha sancionado, le ha buscado por todas formas y no ha podido, ¿no? López Obrador, pues no está haciendo lo de Hugo Chávez, ¿no? Dice las cosas, pero no se profundiza contra Estados Unidos. Pero sí dice que se mete en los países, todo eso lo dice López Obrador. Eso que nunca se hubieran atrevido a decir los gobiernos anteriores. Pero lo está haciendo con mucha inteligencia y está aprovechando el contexto de lo que está sucediendo en Ucrania y con China. Entonces, estamos amarrados, sí, por el TM, con Estados Unidos, pero ya tenemos una independencia relativa. Ya no seguimos las políticas que nos dictan ellos. Y eso es lo importante. Entonces, la explotación petrolera, pues no les quedó de otra a los gringos de aceptarla. Nunca hablo del pueblo gringo. El pueblo gringo, mis respetos, es otra cosa. Porque siempre tengo que aclarar eso. No estoy hablando del pueblo estadounidense. Estoy hablando del poder político y la élite económica de los Estados Unidos que gobierna el mundo. Entonces, pues hay que analizar bien las cosas y tenemos la oportunidad de independizarnos y de pasar las reformas eléctricas, la reforma electoral, la reforma de la Guardia Nacional, y tenemos que aprovechar este momento, ¿no? Además, no pienso que vaya a ganar Estados Unidos, porque como digo, el triunfo de Estados Unidos es moralmente imposible en el mundo, aunque tenga sometida a toda Europa. Allá los europillos, pues, son muy inferiores a este pueblo mexicano que pues está luchando contra este clasismo. Y, y hay que seguir canalizando este esfuerzo cuando ya no esté López Obrador, dándole la mayoría calificada a Morena en las próximas elecciones y apoyando al que quede